¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos felices, contentos y honrados de poder acompañarles. Indira Azuero, ¿cómo estás? Buenos días, David Álvarez Martín. Muy bien, David, y iba a decir Germán. Estoy acostumbrada Germán, a sí, tener lo a saludamos Germán. porque él está en el periódico El Día, se está integrando en un momentito. Vamos a tenerlo también los buenos días para Germán. Sí, buen día, Edith. Bueno, agradecer a todas las personas que están en sintonía, en especial a esas personas que nos sintonizan desde otros países de la región. Muy buenos días a todos. Hoy es 31 de marzo, último día del marzo. Se acaba el primer trimestre. Dicen que tanto enero como marzo son los meses más largos. Enero, porque la gente se queda sin dinero después de Navidad y está esperando la Está llegada bien del eso. pago. Y marzo, porque efectivamente es un mes largo. Después de un febrero breve, relativamente, marzo es largo. Pero ya se acaba marzo. Y quizás la primera noticia importante para destacar, compañeras, es el tema de las lluvias. SONAMED dice que van a continuar. Yo ayer tuve la experiencia de ir y venir de Santiago y toda la carretera estaba bajo agua permanentemente. En la noche cuando regresé había un poco menos, pero seguía lloviendo y se armaron grandes tapones. Yo quisiera, permítame un comentario muy breve en Sí, cuanto a cómo esto. no. Señores, tengamos cuidado cuando estamos conduciendo. Si está lloviendo, se pueden enfrentar muchos problemas, desde vehículos que frenan de golpe al encontrarse con un charco o que los neumáticos patinen y no se pueda controlar el vehículo. Porque de ida y de vuelta vi varios accidentes, algunos sencillos, pero otros efectivamente que posiblemente conllevaron algún tipo de daño a personas. Entonces hay que tener cuidado. La carretera Duarte, igual que otras de las carreteras del país, no debe de convertirse en un lugar para que hayan muertos, hayan heridos, se generen situaciones de ese tipo. Ayer hubo un gran tapón. Al mediodía, ese trecho que es de la cumbre, prácticamente no se podía mover el tráfico. Entonces, prestémosle atención, que la lluvia no termine provocando víctimas innecesarias. David, y además de lo que pasó, por ejemplo, en esa autopista, también en el centro de la ciudad, porque yo intenté incluso salir y fue casi imposible. En el centro de la ciudad había inundaciones, había tapones, y es algo que lamentablemente cada vez que llueve sufrimos en nuestra ciudad capital y también en otras regiones del país. Bueno, pues ayer todas estas lluvias, además en la zona del Cibao, yo no sé si usted lo encontró en la carretera, que hubo un derramamiento de aceite. Sí. ¿Lo encontró? No, no lo Hubo determiné porque una parte del viaje yo estaba muy agotado por cosas que había hecho en la mañana y dormité. Bueno, hay alguien que me conduce el vehículo, yo no conduzco y dormito, pero iba dormitando, pero sí, yo sé que hubo muchos incidentes. Dice que habrá una disminución de las lluvias en las próximas horas, entre 24 y 48 horas. Ese es el informe del tiempo en el día de hoy. Y miren, cuando miro cómo está la situación del COVID-19 en República Dominicana, en el día de hoy tenemos 111 personas ingresadas por COVID-19 y tenemos solo 21 en cuidados intensivos, de los cuales 18 están conectados a un ventilador. Estamos hablando de que es una baja significativa. Veo el Distrito Nacional, por ejemplo. En el caso del Distrito Nacional tenemos 5 pacientes. 5 pacientes. Eso es una cosa interesante lo que está pasando con el COVID. Siempre que vemos la situación de los ingresados, ahí yo siempre he tenido como un balance en toda la pandemia. Este informe está actualizado esta madrugada a las 12:32. En la provincia de la Altagracia en este momento hay solo 3 camas en uso y esa es la constante en todo el país. Y si me voy y sigo diciendo, bueno, vamos a ver Puerto Plata, que en algún momento tuvo crisis, 9 pacientes Puerto Plata. En el caso de Santiago es la provincia, bueno, miro La Vega, a ver qué tiene, o La Romana tiene 2 pacientes, es todo lo que tiene en este momento. Es una disminución significativa que ha sido consistente y que se ha mantenido en República Dominicana, que debería ser objeto de estudio de ver cómo fue. Solo Santiago nos supera siempre, que tiene 45 pacientes ingresados, 12 en cuidados intensivos además, de los cuales 9 están conectados a un ventilador. Me gustaría, Edith, hacer un comentario, no para alarmar, pero sí ser muy realista. Ayer comentábamos el caso de China, donde una ciudad tan grande como Shanghái tienen a 25 millones de personas bajo control de movilidad para evitar la difusión del COVID. Y ayer salió la noticia de que el presidente Biden estaba pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos fondos adicionales para continuar la lucha en contra del COVID.
Yo creo que hay que celebrar que estemos tan bien, Edith. Yo Ajá. lo reconozco y es positivo, pero debemos ser muy cuidadosos. Todas las capacidades que tiene el Estado Dominicano y el sector privado en el área de salud tiene que estar atento a los comportamientos generales de esa enfermedad. Ojalá, es lo que todos deseamos, que ya estemos de salida, pero también tenemos que prever, por si acaso, cuando tú ves que China y Estados Unidos están tomando medidas de ese tipo, puede ser que ellos estén sospechando que quizás hacia el verano, con unos temas vinculados al clima en el hemisferio norte u otras razones, pueden aparecer algunas nuevas cepas. El tema de mucha gente que no se ha vacunado sigue gravitando, porque los no vacunados se convierten en caldo de cultivo para la generación de nuevas cepas. Esa es una lucha que hay que mantener. Mientras haya una gran cantidad de gente sin vacunarse en Estados Unidos, en República Dominicana, en Sudamérica, en Europa, estas personas lamentablemente atentan contra la salud incluso de los vacunados, ya que son un factor de riesgo que se está moviendo ya con más libertad dentro del entorno de las sociedades. Yo lo que creo es que hay que celebrar, como tú decías, el hecho de que los números indican que estamos saliendo, por lo menos saliendo de la etapa tan dura que fueron los últimos 2 años, pero cuidado, puede ser por las noticias que se están dando que hayan previsiones sobre cómo enfrentar la posibilidad de un rebrote del virus. Miren, en el día de ayer, a propósito del COVID, dábamos algunos detalles sobre el tema de AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca, que el presidente había dicho un arbitraje internacional, en realidad ese arbitraje tiene que ser local porque según el contrato son las instancias nacionales. Hay gente que dice, no, AstraZeneca se blindó. No, yo creo que el blindaje hubiese sido si lo hace fuera del país, porque generalmente nosotros en los arbitrajes internacionales perdemos. O sea, no existe una razón, no existe un motivo por el cual República Dominicana tenga que perder ese arbitraje que sería nacional. También estábamos ofreciendo los datos de que en el caso de República Dominicana se estaba intentando de cambiar medicamentos por las vacunas, o sea que AstraZeneca le dé vacunas, se quede con sus vacunas y le dé medicamentos, algunos para la hipertensión, para la diabetes, de diferentes géneros. Yo creo que esa va a ser la solución porque ellos también, y eso es bueno decirlo, habían llegado a la conclusión el año pasado de que solo estaba vigente el contrato en la parte que tenía que ver con lo que se había pagado, o sea, se retira Creo esa que bajó idea de 40 a 28. a 24. A 24. A 24. Hay una nota de Gregory González, le voy a pedir a nuestra productora, se llama Arbitraje, para que veamos, porque en el día de ayer hubo también rueda de prensa por parte del Ministerio de Salud, hubo algunas referencias, pero bueno, en el tema de arbitraje se trabajó en este sentido, vamos a verlo. A juicio del abogado Rafael Dixon, el gobierno debe llegar a una negociación con la referida empresa para revisar los términos del contrato. Efectivamente, el contrato no prevé la posibilidad de un arbitraje internacional, sino que le otorga la jurisdicción a los tribunales de la República Dominicana. Se recuerda que hace casi 2 años, el presidente Luis Abinader avanzó un primer pago de $8 millones aportado por el empresariado dominicano a la farmacéutica AstraZeneca de un total de $40 millones para adquirir 10 millones de dosis de su vacuna candidata contra el COVID-19 desarrollada junto con la Universidad de Oxford. Cualquier posible conflicto que se vaya a suscitar entre el Estado Dominicano y la farmacéutica, pues tendría que ser dirimido, tendría que ser resuelto por los tribunales de la República Dominicana. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, había aclarado que el gobierno no puede proceder a un arbitraje internacional con la farmacéutica AstraZeneca porque el contrato para la adquisición de las vacunas anti-COVID fue firmado sin cláusulas arbitrales. Para Telenoticias, Gregory González.
Yo la verdad que no entiendo por qué algunos asumen que un tribunal dominicano es un problema para que el gobierno defienda los intereses dominicanos. O sea, todo lo contrario, nosotros tendríamos que estar diciendo que bueno, será en instancias nacionales en caso de llegar ahí. Pero como ya AstraZeneca había cedido el año pasado a renegociar la contratación, es decir, bajó de 40 a 24, vuelvo y lo repito, no parece existir duda de que probablemente, lo que pasa es que tienen meses tratando de decirle y ellos insisten en que tienen que mandar esas casi 5 millones de dosis, son 4.9 millones de dosis de vacunas que además se vencen en 6 meses y el gobierno ahora tuvo que decirle, no, mira, yo no lo voy a recibir, definitivamente ya, no vamos a seguir hablando, no lo recibo. Pero, dada la actitud anterior, es probable que no se llegue a un arbitraje, pero el presidente utilizó la palabra arbitraje internacional, porque generalmente, si piensas en arbitraje, en cosas del Estado, piensas en arbitraje internacional, pero la verdad es que esa sería una discusión en tribunales dominicanos. Además, La que tiene sí, que estar pensando, caramba, ¿por qué no fui a un arbitraje internacional? Es AstraZeneca. Pero repito, señores, nosotros a veces queremos ver las cosas peor de las que están. Realmente AstraZeneca como compañía le interesa seguir haciendo negocio. AstraZeneca no se inventó para el COVID, ¿ok? O sea, no es una compañía que se inventó para hacer vacunas contra el COVID. Tiene una amplia gama de productos y le interesa que República Dominicana sea su cliente. Yo no creo que la vocación, no de AstraZeneca, de ninguna compañía ahora mismo, es comenzar litigios de ese tipo. Al contrario, una fórmula amistosa que permita que nadie pierda, pero que al mismo tiempo se abra un futuro con posibilidades de nuevos negocios. Es más, una actitud de AstraZeneca de cooperación y de coordinación lo haría un socio más confiable para el Estado Dominicano para futuras necesidades que hayan, o de un caso de rebrote del COVID como de otros casos de enfermedad y dolencia que esta compañía fabrica productos farmacéuticos. Y entonces yo veo, sí, que todo el mundo, bueno, que es un blindaje de AstraZeneca. Se va a ir, de hecho ni siquiera existe la palabra arbitraje, se iría a los tribunales locales porque dice que se resuelve internamente. ¿Cuál es el problema? Es una ventaja para nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Acaso los jueces dominicanos no van a entender? Sí que son imparciales, pero van a entender perfectamente que República Dominicana no puede recibir un medicamento que ya está a punto de vencerse y que hemos pagado un dinero y son además, han tenido la experiencia y viven todo lo que ha sido ese proceso. O sea que realmente no entiendo por qué hay gente que aspira a un arbitraje internacional. Los arbitrajes internacionales son complejos, son complicados, son costosos, tienen que mandar abogados especializados, es un problema para el país y es más la sal que el chivo, como dice la gente. Sí. Son 24 millones de dólares y terminas gastando en abogados y demás, en diligencia, en pasaje aéreo y demás, más de esos 24 millones. Los que tienen que viajar son los de AstraZeneca, nosotros estamos aquí. Son en tribunales dominicanos en caso que se llegue a ese punto. Pero bueno, ayer depositaba Carlos Pimentel, de la Dirección de Compras y Contrataciones, todo el resultado de la investigación que se hizo a INAVIE y a ese proceso de compra y venta de alimentos. Yo quisiera decir, y nosotros tuvimos aquí el lunes a Carlos Pimentel, y esa entrevista hemos escogido solo un poquito porque queremos invitar a la gente que quiera conocer la profundidad de lo que ocurrió ahí, a que vea la entrevista de Carlos Pimentel, que está disponible en nuestra cuenta, o sea, está ahí para que ustedes la vean. Nuestra productora, por favor, un poquitito de lo que nos decía Carlos Pimentel el lunes cuando le preguntábamos, y dijo que habían personas que tenían hasta 23 empresas, una sola persona, para servir alimentos en las escuelas públicas del país y que lo hacían fingiendo que eran personas independientes. Y uno de los principales males de origen es que ese proceso está cerca de la ley 340, pero parece ser que otra cosa. Y es muy sencillo uno poder identificarlo porque cuando nosotros estudiábamos todas las comunicaciones, todas las declaraciones de los actores involucrados en los procesos de INAVIE, actores directos, indirectos, proveedores, funcionarios, abogados que representan, el lenguaje que utilizan no es un lenguaje de contrataciones públicas, porque utilizan el lenguaje, hay que ayudarme, necesito un favor,
si puede, asígnenme Más bien unas como de reacciones. clientelismo político. Claramente. Piense que del Inavie clientelismo. fue utilizado Es para una el maquinaria del clientelismo político. Es, Es una maquinaria del clientelismo cuando político. dice es, tiempo actual, presente. Es porque las anteriores autoridades de Inavie, de este gobierno, continuaron con esa práctica. O sea, era Y y, lo esto que- lo siguieron. Es un mecanismo instalado y las anteriores autoridades de este gobierno lo continuaron. ¿Por qué lo continuaron? Porque siguieron las mismas prácticas y los mismos mecanismos que se le advirtió con tiempo. Y ahí están decenas de comunicaciones desde la Dirección de Contrataciones. ¿Qué se le advirtió con tiempo? Que no es posible tener un proceso de contrataciones sobre la base de precios fijos. Que no es posible tener un proceso que el criterio de adjudicación sea la cercanía de las escuelas. Que decíamos, pero eso no puede ser un criterio de adjudicación. Que si yo voy a comprar algo, sea el que esté más cerca. Eso no puede ser solamente. Quisiera que estuviéramos hablando como criterio de adjudicación, registros sanitarios, registros industriales, experiencia en cocinar alimentos, porque es alimento para niños, no es cualquier cosa. Pero eso se vendió como parte de un mecanismo para dinamizar la economía local, que la gente Y que de estuviera hecho, ahí... y de hecho es un programa que tiene un potencial fundamental, porque las cocinas en términos generales deben ser gerenciadas por micro, pequeños y medianos empresarios. Ese debe ser su naturaleza, pero los hallazgos de la investigación indican que una proporción importante no eran MIPYMES. Y en otra proporción importante estaba rodeado de personas que habían creado empresas muy recientemente, solamente para participar en un proceso, que tal vez nunca habían ni siquiera sancochado un huevo. Hay que decir que precisamente hoy, Carlos Pimentel, la Dirección de Compras y Contrataciones, bueno, ese día, que era el pasado lunes, se estimaba que la Dirección de Compras y Contrataciones acudiría a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, pero lo dejaron para ayer. Fue ayer, finalmente, donde esto se dio. Hay muchos detalles que dice Carlos Pimentel ahí, ustedes pueden entrar y ver esa entrevista. Preocupa que existan mecanismos que se repitan. Carlos Pimentel básicamente lo que explicaba era que Inavie creó una estructura clientelar donde se le daba el beneficio de vender alimentos en las escuelas a partidarios. Y lo que se hizo en esta administración fue dejar la misma estructura y hacer lo propio con gente que integró sus empresas recientemente porque era para eso. Fíjense que él dice que habían empresas ahí que no tenían experiencia ni en sancochar un huevo. Entonces estamos hablando de los alimentos de los niños. Eso es una cosa que a veces puede ser quitar la esperanza cuando se repite este tipo de procedimientos. Pero bueno, sabemos que fue sustituida la dirección de Inavie. Vamos a ver esta investigación, cuál es el alcance. Su anterior director se ha defendido. ¿Quiénes fueron los responsables de que esto se mantuviese? Tenemos personas con hasta 23 empresas que se demostró. Es un mecanismo, yo trabajé un caso así de que habían 6 empresas en una institución que ganaban todos los concursos y servían todo, o sea, todo lo que pasaba ahí eran esas 6 empresas y cuando buscamos, esas empresas fueron fundadas el mismo día, habían miembros de las empresas comunes, la dirección donde se hicieron las asambleas eran las mismas. Es un delito. Colusión. Cuando ibas a las direcciones que ponía cada una de ellas no existía, solo existía la referencia de una persona. Eso lo utilizan en el país y los mecanismos de compras y contrataciones tienen que estar encaminados precisamente a evitar que esto pase. Así que vamos a ver lo que ocurre ahora y de qué le vale al PETCA tener esta investigación que le va a aportar muchos datos. Una de las cosas que le dijimos a Carlos Pimentel es que está en varios de los procesos judiciales, él está como testigo, porque es fundamental el modo en que se compra. El modo en que se compra y se invierte dinero en el país generalmente podría estar ocultando cualquier tipo de transacción, no solo en el país. Ese es el punto básico de la corrupción en toda América Latina. Pero bueno, ahí tenemos, usted David, tenía algo que decirnos. Sí, hemos notado en los últimos meses el gran énfasis que se ha puesto de parte del gobierno dominicano en fortalecer una alianza con 2 estados caribeños, centroamericanos, que es Panamá y Costa Rica. Algunas personas no acaban de entender si es un nuevo organismo
o si es parte de uno existente. Brevemente, para contextualizarlo, recordemos que en el caso de República Dominicana, hasta prácticamente la segunda parte de la última década del siglo XX, todas nuestras relaciones exteriores estaban girando en torno a Haití, nuestros problemas con Haití y con Estados Unidos. Y es a partir de que la primera administración de Leonel Fernández ocupa la presidencia, que se comienza a abrir un nuevo horizonte en las relaciones internacionales. Restablecemos relaciones con Cuba, comenzamos a integrarnos con Centroamérica. La siguiente administración, la de Hipólito Mejía, logra integrarnos al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y nosotros, y comienza un dinamismo. Nos terminamos siendo parte del sistema integrado centroamericano, lo que llaman el SICA. En fin, República Dominicana tiene un apogeo en su integración hacia el Caribe. Por supuesto, el caso de CARICOM no es lo mismo, ya que CARICOM tiene reservas muy fuertes sobre la integración plena de República Dominicana por temas de tamaño, porque continuamente se nos apela al tema de los conflictos que tenemos con Haití. Ahora, ¿qué está pasando en este nuevo acuerdo? Fruto de los problemas que está pasando en Centroamérica, piensa en el caso de Nicaragua, que es muy grave, el caso de El Salvador, que lo vamos a tratar en este mismo programa un poco más adelante, la crisis en Honduras, donde un presidente por narcotráfico está siendo mandado a Estados Unidos detenido, y Guatemala, que también tiene sus mismos problemas. Fruto de ese escenario, de hecho comenzó una comunicación entre estos tres países, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. ¿Qué tienen en común? Bueno, a nivel de tamaño son relativamente semejantes. Panamá son unos 70 y pico mil kilómetros cuadrados, Costa Rica 50 y pico mil y República Dominicana 48 mil. A nivel de población hay una cierta diferencia. Nosotros tenemos cerca, mal contados, 11 millones de habitantes, que son más que la suma, un poco más de la suma de los habitantes de Panamá y Costa Rica, que andan cercanos a los 5 millones. A nivel económico ocurre un hecho muy interesante, y es que el Producto Interno Bruto per cápita de Panamá está en los $14,000 aproximadamente. En el caso de Costa Rica está en los 13.5 mil dólares Producto Interno Bruto per cápita, es decir, todo lo que produce la economía dividido entre el número de habitantes. República Dominicana es la de menos, anda en unos 8,000 y pico de dólares Producto Interno Bruto per cápita, dividido entre todos los habitantes. Hay algunos elementos comunes, por ejemplo, Costa Rica tiene un problema fronterizo con Nicaragua por la desigualdad económica y los problemas políticos, un poco lo mismo que nos pasa con Haití, con sus matices diferenciados. A nivel político, de los tres, la que tiene mayor desarrollo democrático es Costa Rica. Costa Rica tuvo una revolución en el año 49, recuérdense la figura de Pepe Figueres, que impulsó no solamente la eliminación del ejército, sino una gran inversión en educación y seguridad social, y por lo tanto hoy en día Costa Rica sigue siendo uno de los países latinoamericanos que sirve como modelo para el desarrollo humano sostenible, incluso a nivel de medio ambiente. Tiene todo un conjunto de acciones que garantizan una cierta estabilidad. A nivel político, nosotros comenzamos un proceso en el 78 de democratización que tuvo precisamente en el 96 otro salto hacia adelante. En el caso de Panamá, en los años 80, recuérdense que fue invadido por Estados Unidos y después de eso han tenido que hacer toda una larga jornada de ir democratizando su sociedad y permitiendo un libre juego de partidos, de fuerzas y de diálogo. ¿Qué están buscando los tres juntos? Esos dos factores. En primer lugar, el desarrollo económico, tratando de lograr que eso se genere en base a iniciativas nuevas, a una economía que genere empleo, una economía productiva, no que el Estado comience a nombrar personas, y el desarrollo de la democracia y la libertad. De alguna manera, el que estos tres países nos estemos juntando da la impresión, y es correcta, de que los demás de Centroamérica no están siguiendo por ese mismo camino, y que por lo tanto estos tres buenos amigos están tratando de demostrar que ellos sí están siguiendo una agenda de desarrollo económico con inclusión, esa palabra es clave, y de democracia. El asunto ha llegado a la vista de Estados Unidos y Kamala Harris planteaba recientemente
de que Estados Unidos estaba altamente motivada, muy entusiasmada por integrarse en ese sistema y poder colaborar en el desarrollo de nuestras tres sociedades. Esto implica entonces que no solamente el sector privado y el sector público participa, sino también el tema de la sociedad civil. Recientemente estaba aquí el canciller de Costa Rica y en una universidad dominicana nos hablaba de la necesidad de que las universidades se integren también, compartan recursos, desarrollen más investigación. Yo creo que es una alianza interesante, razonable y más en el contexto de los problemas que está pasando el resto de los países centroamericanos y Cuba, que sería un potencial aliado en el futuro una vez logre avanzar más en la democratización y el desarrollo económico. Bueno, dicho esto, señor David Álvarez Martín, vamos a ir a una pausa, no sin antes decirles, hoy estará con nosotros Uchilora. Vamos a tener a Uchilora también. Germán Marte se integra desde la redacción del periódico El Día. Y tenemos una conversación muy interesante. Dila tú, Indira, que será la que la conduzca, porque a partir de este día, todos los jueves, en la medida de lo posible, Indira, que está vinculada a un trabajo fuera de nuestro territorio internacional y participa en foros con periodistas de diferentes países, nos ayuda a comprender lo que pasa en otras partes del mundo. ¿A quién le toca hoy, Indira? Bueno, hoy le toca a Horus Villacorta. Horus es el director de la revista Factum, que es una de las revistas periodísticas más importantes de El Salvador, y pues él nos va a conversar un poco sobre todo lo que está ocurriendo en ese país. Hemos visto imágenes sobrecogedoras del trato que se le da a prisioneros en El Salvador. Su presidente ha estado tuiteando y discutiendo con organismos de los derechos humanos en las últimas horas. Así que tenemos todo eso y más en este programa. Buenos días a los que acaban de levantarse. Regresamos de una vez.